Buenas noches, bienvenidos todos à atividade de Young Laspigen. Este mês de agosto, as atividades de Laspigen ficaram por conta de Young Laspigen, a coordenação do Dr. Carlos Ruiz, que ha preparado uma programação muito ativa para as 4 semanas do mês de agosto, começando hoje com as apresentações que temos. Queria adiantar que temos trabalhado muito para o próximo congresso, o próximo ano, e gostaria de dar notícia que já é uma fecha, que é em outubro, de 25 a 28 de outubro, em Rio de Janeiro. Mais detalhes vamos dando ao passar do tempo. Carlos, palavras com você. Bueno. Muchas gracias, doctor Espolidoro, y la verdad que es grato saber esta noticia, más de su mano, ya que ya tenemos fecha para el próximo congreso y la verdad que creo que para todos será un placer visitar Brasil y también lo que es Río de Janeiro, y creo que ahí estaremos. Gracias por la información. Bueno, ante todo también buenas tardes y buenas noches para algunos. Como sabemos, hoy empezamos el programa de la educación continua correspondiente a la LASGAM al mes de agosto. Para nosotros es un placer que se nos haya delegado el programar, organizar esta jornada de educación continua durante el mes de agosto. Hemos organizado 4 jornadas semanales que serán igual con el mismo formato de LASGAM cada semana durante cada uno de los jueves a diferentes horarios según la región. Hoy tendremos una magnífica jornada con magníficos participantes. Para ello tendremos a la doctora Lorena Menéndez, que es gastroenteróloga pediatra del Hospital Sor María Ludovika de La Plata, Argentina, quien tendremos el placer de que nos pueda coordinar o moderar la actividad de hoy. Por lo tanto, la dejo con ella, que nos coordinará el resto de la jornada. Adelante, Lorena. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias a todos por la presentación. Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a tener 2 charlas muy interesantes en el marco de lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a comenzar con la doctora Michelle Higuera. Michelle es compañera nuestra del grupo del Young Laspigen. Es coordinadora de uno de los 4 trabajos que hicimos multicéntricos este año, que lo presentó en el Congreso Latinoamericano de Quito. Es un trabajo sobre calprotectina en materia fecal. La doctora Michelle Higuera es pediatra y gastroenteróloga, es magíster en educación y es vocal por Colombia en la Sociedad Latinoamericana nuestra de Gastroenterología. Y luego vamos a tener la charla principal a cargo de la doctora Marina Orsi, que bueno, ya todos la conocemos. Marina, la verdad que siempre nos apoya al grupo de los jóvenes gastro, así que la verdad muy agradecida, Marina. Nos tuvo mucha paciencia también para el orden y la coordinación. Marina es también pediatra y gastroenteróloga, es jefa honoraria del Hospital Italiano de Buenos Aires, es presidenta de la FIFGAN y nos va a hablar sobre el tratamiento nutricional en la enfermedad de Crohn. Así que comenzamos con Michelle, si te parece. Dale, bueno, muchas gracias por la presentación. Vamos a empezar entonces con lo que les queremos presentar. Bueno, entonces, hoy les queremos traer el estudio que nosotros presentamos en Quito, y en este lo que quisimos evaluar fue el uso de la calprotectina fecal en la práctica clínica de gastroenterólogos pediatras en Latinoamérica y en España. Como ya lo dijimos, este fue un estudio multicéntrico, el cual fue liderado por varios países. Dentro de estos estaba Argentina, España, Ecuador, Chile y Colombia, y Brasil, el cual fue bastante también muy importante la presentación que hizo Jover. Para empezar, entonces, recordemos que nosotros tenemos diferentes marcadores de inflamación. Tendríamos unos marcadores de inflamación convencionales a nivel sistémico y otros a nivel de la materia fecal. Dentro de la materia fecal, entonces, los más evaluados y los que más, digamos, tenemos a nuestra disposición, entonces está la calprotectina fecal, la S100A12,
y la lactoferrina, y en diferentes estudios se ha evaluado los diferentes aspectos de sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos, y dentro de estos, por supuesto, la calprotectina ha sido uno de los más estudiados. ¿Y qué es la calprotectina? Para que recordemos, esta es una proteína fijadora de calcio y zinc que pertenece a la familia de las proteínas liposílicas y tiene diferentes funciones biológicas. Dentro de esos, es un marcador de la diferenciación de las células mielomonocíticas y tiene efectos a nivel del sistema inmune, generando un factor quimio-fármaco, regulación de la reacción inflamatoria, también algunos efectos antimicrobianos y citotóxicos, y puede inhibir la apoptosis. Sabemos que este es un marcador que es sensible, pero es muy poco específico de inflamación intestinal, pero en nuestra práctica clínica es útil como una herramienta de diagnóstico y seguimiento en patologías de origen inflamatorio. Entonces, en nuestra práctica como gastroenterólogos pediatras... Michelle, discúlpame, perdón que te interrumpa. ¿Puede ser que el audio, empezaste bien, pero ahora se escucha un poquito lejos? ¿Puede ser? Sí, El audio, tu audio. Acércate un poquito más al micrófono y ya. Ok. ¿Ahí me escuchan? Ahí está. Ahí sí mejor, sí. Sí, muy bien. Dale, listo. Entonces, lo que les decía, entonces, en nuestra práctica, la calprotectina tiene diferentes presentaciones, o digámoslo así, como valores que van a depender por una parte por el grupo de edad que estamos evaluando y por el otro lado la enfermedad de la que se está evaluando. En los estudios... No se escucha bien, Michelle. No, la verdad no se escucha bien. No sé qué pasa. ¿No? Es una lástima porque es muy interesante, pero no. ¿No me escuchan? A ver, habla ahora. Michele, ¿usted no tiene un fone de ouvido? ¿Un fone que tiene micrófono? Unos audífonos. No, pero justo acá no. Espérense un momentico. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. ¿Me escuchan? Sí, mucho mejor. ¿Ahí me escuchan? Sí, mucho mejor, Michelle. Perfectamente. Adelante. Listo. Bueno, entonces, bueno, voy a como devolverme un poquito. Bueno, entonces les estaba diciendo que habían... aló, ¿me escuchan? Sí, Sí, correcto. muy bien. Perfectamente. ¿Me escuchan? Sí, claro, mucho mejor. Michele, está bien ahora. Puede continuar. Ok. Ok, entonces lo que les estaba diciendo, entonces nosotros tenemos diferentes grupos de edad y con estos grupos de edad pues va a variar como el valor de la calprotectina. Dentro de esto, entonces, varios estudios han visto que los primeros meses de vida, especialmente los 12 primeros meses de vida, tenemos valores más altos y dependiendo ya los grupos de edad más adelante, los meses van a, según los meses va a ir bajando este porcentaje de la calprotectina. Y también esto va a depender un poco de las patologías en las cuales se esté evaluando. Para el 2021, el Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition saca este artículo en el cual se evidencia, o más bien como que se empieza a estipular un poco, cuáles serían ya, digamos, como una posición oficial en cuanto a los valores y a la utilidad de este marcador. Entonces, ¿qué tenemos como interesante? Que sabemos que es un marcador bastante utilizado básicamente en la colitis ulcerativa y que en otras patologías todavía nos falta descifrar algunas importancias, digamos, en cuanto a sus valores y su utilidad, que sí podría ser, digamos, o nos podría alertar como un factor de riesgo en pacientes que puedan tener enterocolitis necrotizante y nos toca pues cada vez evaluar muchos más de los consensos, de los valores.
Para el procesamiento entonces se tiene como una fase que es la preanalítica, la analítica, y tenemos también unos kits que van a depender según el lugar en donde se procesen. No todas las técnicas son iguales en cuanto a la sensibilidad y especificidad. Si nosotros evaluamos solamente los valores que se están haciendo, por ejemplo, con enfermedad inflamatoria intestinal, entonces tenemos ya unos marcadores. Por ejemplo, tenemos un estándar que si es menor de 50 sería negativo, y en otras patologías podrían tener otros valores, por ejemplo, en enfermedad de Crohn, en colitis o en una actividad de estas enfermedades. Sin embargo, no solamente se puede elevar en estas enfermedades. Sabemos que, por ejemplo, en cirrosis hepática o en el consumo de algunos medicamentos podía también elevarse. Y tenemos un espectro grande de causas de elevación de la calprotectina. Algunas las agruparemos como inflamatorias e infecciosas. Dentro de estas, importante nosotros como gastropediatras, por ejemplo, la Giardia lamblia o infección por Clostridium difficile, enfermedad celíaca no tratada, el SIBO. Neoplasias también, por ejemplo, como pólipos juveniles, también podrían elevar la calprotectina, y en otras que la podríamos tener en un espectro mixto, pero que probablemente sea uno que se utilice o que cada vez en la práctica clínica tengamos algunos resultados en pacientes con alergia alimentaria, en algunos pacientes con fibrosis quística y en otras entidades. Esto solamente se los traje, ¿por qué? Porque precisamente en ocasiones teniendo en cuenta que dentro de los patologías comunes que vemos en nuestra consulta es la alergia a la proteína de leche vaca, cada vez es más común que se quiera tener como un marcador, y dentro de esto se ha evaluado, por ejemplo, la calprotectina. En este estudio, por ejemplo, se evaluó marcadores de calprotectina antes y después de la eliminación y vieron que estaba pues disminuyendo. Sin embargo, no podemos, digamos, tener como un consenso y decir que es que esta sirve, sino que realmente les hablo como una aproximación de utilidad que se ha visto en la práctica clínica. Nosotros en Colombia hicimos este estudio observacional en el cual incluimos diferentes patologías y quisimos hacer una descripción dividiendo si era más útil o nos podría diferenciar entre una patología funcional y orgánica, y pues evidentemente encontramos valores mucho más elevados en patologías orgánicas. También esta tenía que tener unos diferentes valores dependiendo del estado nutricional. Sin embargo, no lo vimos con digámoslo así, como una significativa diferencia, pero sí, por ejemplo, en pacientes con desnutrición tenían unos valores distintos a los pacientes que tenían, por ejemplo, un estado nutricional normal. Entonces, venimos ya a nuestro estudio. Entonces, quisimos evaluar cuál era el uso de la práctica clínica de la calprotectina para los gastroenterólogos pediatras en Latinoamérica. Dentro de esto, lo que hicimos fue un estudio observacional multicéntrico entre enero y febrero del 2022. Utilizamos una herramienta de recolección, un cuestionario, que fue de manera anónima diligenciado por los gastroenterólogos pediatras de la LASPEGAN de manera virtual, anónima y voluntaria, y se realizó un análisis estadístico con EpiInfo para los resultados. En este estudio se incluyeron 193 gastropediatras provenientes de 22 países, siendo los países más frecuentes México con un 10%, Colombia un 11%, España un 5%, Brasil 17% y Argentina 23%. De lo que encontramos, entonces, los gastroenterólogos pediatras lo utilizan en todos los grupos de edad, siendo mucho más frecuente los grupos de edad de pacientes entre 9 a 18 años, pero también seguía a los pacientes de 5 a 9 años. Algo que nos llamó la atención, que por ejemplo también en grupos de neonatos menores de 30 días, en algunas situaciones también decían que la utilizaban. El 79%, es decir, casi la mayoría, solicitaba un estudio endoscópico concomitante o posterior a la toma de la calprotectina fecal. Y el 40% solicitaba la calprotectina en pacientes con enfermedad inflamatoria como mantenimiento o asintomáticos semestralmente como seguimiento. Dentro de las, enfermedades en las cuales más se utilizaba, entonces, por supuesto, una sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal fue la indicación que más se utilizaba, pero también, por ejemplo, en casos de diarrea crónica, casi la mitad de las personas respondieron, en síndrome de mala absorción, en dolor abdominal crónico, alergia alimentaria y en otras entidades. Algo que nos llamó mucho la atención fue que el 65% no disponía la prueba en su centro y tenía que enviarla a otro laboratorio de mayor complejidad, lo cual nos hace pensar que de pronto en ocasiones puede aumentar los costos, la disponibilidad, incluso que el resultado sea mucho más demorado. La mitad de los encuestados ejercían tanto en atención privada como pública,
y algunos solamente pues estaban como en alguno de los sectores, pero casi que la mayoría estaba teniendo atención tanto privada y pública y tenían la misma, digamos, dificultad de no disponer la calprotectina en su lugar de trabajo. Por tanto, entonces, ¿qué nosotros evaluamos? Que la calprotectina es un marcador que es cada vez más utilizado por los gastroenterólogos pediatras y es básicamente ahorita muy útil en todo el abordaje de la enfermedad inflamatoria intestinal. La no disponibilidad en las instituciones puede ser una limitación importante, lo cual nos puede como fraccionar un poco o delimitar un poco los resultados y la utilidad que nosotros sí le podamos hacer en nuestra práctica diaria. Es por eso que hoy aprovechamos y los invitamos a el estudio multicéntrico que queremos hacer, en el cual vamos a hacer toda una incorporación de las calprotectinas que reunamos por medio de la plataforma REDCap. Este protocolo, digamos, pues ya está realizado. Yo en mi hospital lo tengo ahorita en toda la parte de comité de investigación, pero pues la idea es que todos los que están en todos los demás países hagan parte y podamos hacer una gran REDCap con todos los valores de la calprotectina y así podamos tener muchos más valores interesantes y de utilidad en nuestra práctica clínica. Bárbaro, Michelle, muchas gracias. Muy interesante el trabajo que coordinás, porque la verdad que nosotros usamos mucho para inflamatoria, pero también ver en dónde es útil, en dónde también usarlo, los valores de referencia. Así que, bueno, como decía Michelle, los invitamos a todos a participar. Bueno, vamos a seguir con la charla de la doctora Marina Orsi sobre el tratamiento nutricional en enfermedad de Crohn. Si quieren, después podemos hacerle preguntas a Michelle también sobre su presentación. No sé si se ve. Se ve perfecto. ¿Y se escucha? Perfectamente. También. Bueno, entonces buenísimo. Felicitaciones a Michelle, a todos los Young Lasgan. El tema es muy interesante, así que la idea es que aprovechemos un poquito la charla y dejemos tiempo tanto para preguntarle a Michelle como para compartir dudas entre todos nosotros. Bueno, la nutrición, la charla es la nutrición como estrategia terapéutica en las enfermedades inflamatorias intestinales crónicas. ¿Por qué no pasa? Eso sí que no estaba aprobado. Ah, ahí está. El objetivo es describir un poco la historia del rol de la nutrición en el manejo de las enfermedades inflamatorias intestinales, analizar las ventajas, pero también las desventajas de utilizar la nutrición como herramienta terapéutica, fundamentar cuál es el uso de la nutrición en el tratamiento de las enfermedades inflamatorias e intentar promover la utilización de esta modalidad en nuestra región. Obviamente que no hay ningún patrocinio más que la buena voluntad de todos ustedes de escuchar a esta hora esta charla. Recuerden que ya se decía que el alimento sea tu mejor medicina y que tu mejor medicina sea tu alimento. Y en este caso viene muy a relacionarse con esto. Resulta que lo más interesante es que esta estrategia terapéutica no la implementó un gastroenterólogo, sino fue un cirujano, el que en 1973, de alguna manera, como pasa en muchos descubrimientos muy importantes, esto se realizó de manera fortuita, y él lo que vio es que cuando utilizaba la nutrición enteral exclusiva posterior a una cirugía en una enfermedad de Crohn, veía que no solo mejoraba el estado nutricional de sus pacientes recientemente operados, sino que les iba mejor clínicamente y también veía que mejoraban los parámetros de laboratorio. En 1998, o sea, 15 años después, resulta que sale una publicación en la revista Nutrition que habla sobre las ventajas de la eficacia de la dieta enteral como estrategia terapéutica. Y ya plantea en 1998 que la alimentación enteral era tan efectiva cuanto los corticoides para inducir la remisión.
Por otro lado, que las dietas elementales no eran superiores a la dieta polimérica con proteína entera, que por otra parte, la eficacia de esta estrategia nutricional no dependía del sitio de inflamación y que esta terapéutica podía ser particularmente apropiada en niños y adolescentes con enfermedad de Crohn, porque no solo mejoraba la nutrición, sino que promovía el crecimiento y el desarrollo puberal. También recomendaba que la mayoría de los centros utilizaran esto como primer línea de tratamiento y que la nutrición suplementaria no era igualmente efectiva para inducir a la remisión. Por otra parte, se planteaba ya entonces que podía ser que la eficacia de esta estrategia tuviera que ver con inhibir respuestas inmunes intestinales y que también podía ser un disparador de ciertos pasos o caminos inmunosupresores y que la dieta enteral podía promover la curación mucosa, la reepitelización de las úlceras en la enfermedad de Crohn y también disminuir la carga bacteriana en el intestino. A mí cada vez que leo esto pienso el tiempo que pasó desde 1998 para que hoy, en el 2022, digamos prácticamente lo mismo. Lo que ha pasado en este tiempo es que pudimos fundamentar desde el punto de vista de la fisiopatología y de la patogenia el fundamento que es todos estos, digamos, pensamientos le dieron consistencia. Anne Griffiths, que muchos de ustedes supongo que la conocen, que es realmente una experta en enfermedad inflamatoria de Canadá, en 1995 decía que la nutrición enteral es menos efectiva que los corticoides. En vez Heuschkel, que es de Gran Bretaña, en el 2000 decía que era la misma efectividad. Lo cierto es que esta estrategia siempre fue mayormente aceptada en Europa y con algunas mayores dificultades en Norteamérica. Tanto es así que este trabajo, que ya es del 2006, de Osvaldo Borrelli, que trabaja, si ustedes se acuerdan, en el GOSH, en Gran Bretaña, hace un estudio controlado, randomizado, prospectivo, con niños con diagnóstico reciente de enfermedad inflamatoria y compara 18 chicos con fórmula polimérica respecto a igual casi cantidad con corticoides. Y a las 10 semanas ve qué es lo que pasa con el score clínico del CDI, si hay una disminución a 10 puntos y logra demostrar curación mucosa, disminución de los scores endoscópicos e histológicos mayor al 50% comparados con los basales. Como ustedes recuerdan, el cuadro clínico en estos pacientes muchas veces tiene anorexia, dolor abdominal, inapetencia, depresión y retraso puberal. También hay aumento del gasto calórico por fiebre y por diarrea. Quizás el mayor desafío y el mayor problema, por lo cual esta estrategia terapéutica tiene un doble sentido, y es el retraso puberal y el retraso de tallo. Los niños con enfermedad inflamatoria tienen problemas para aumentar de peso, la inflamación intestinal dificulta la absorción de nutrientes necesarios para crecer, el dolor abdominal y la diarrea disminuyen la ingesta habitual, la fiebre aumenta los requerimientos,
Además, el crecimiento óseo está deteriorado y la pubertad retrasada. Bueno, como yo les decía, un poco es tratar de entender cuáles son los mecanismos involucrados en la desnutrición y en la falla de crecimiento que nosotros habitualmente vemos en estos chicos. Obviamente hay aumento en las pérdidas, aumento en los requerimientos. Por el dolor abdominal muchas veces la ingesta es inadecuada. Hay mala absorción de nutrientes, eso conlleva el retraso puberal, y hay citocinas proinflamatorias y muchas veces además están con tratamiento con corticoides. Un recuerdo especial y que cada vez tenemos que estar más atentos es en las formas de debut muy temprano, en este subgrupo de pacientes que son los Very Early Onset IBD, que ustedes saben que tienen mucho mayor desafío, ya que como comienzan en edades muy tempranas, tenemos que tener mucho cuidado pensando que estos niños que tienen 2, 3, 4, 5 años tienen mucho camino por delante a llegar a la vida adulta, y entonces que tenemos que ser particularmente conscientes de qué estrategias terapéuticas estamos usando o eligiendo en cada momento. Como todos ustedes saben, el tratamiento médico, la variedad y la combinación que tenemos de estrategias terapéuticas es muy amplia y diversa. Y la elección tiene que estar siempre en consideración a cuán extensa es la enfermedad, a qué grado de severidad tenemos en cada momento y a la presencia o no de manifestaciones extradigestivas. Y a mí me gustaría separar las distintas estrategias dentro de lo que son las sulfasalacinas y la mesalacina que hay en forma oral y tópica. Por otro lado, los esteroides, que los hay orales, endovenosos, pero también tópicos, y la dieta enteral, que como sabemos puede ser exclusiva, parcial, de exclusión dirigida, elemental, polimérica, o sea que la estrategia nutricional también tiene sus distintos aspectos a tener en cuenta. Luego tenemos el budesonide, que se puede usar en forma oral y tópica, lo que llamamos las tiopurinas, que todos ustedes saben muy bien que sirven para mantenimiento, nunca para inducción a la remisión, el metrotexate, que entra junto con las tiopurinas para el mantenimiento, y ya hace muchos años lo que conocemos a los inmunomoduladores o los biológicos, que los dos que están aprobados en pediatría en la región son el infliximab, que es el más antiguo, y el adalimumab, que ya además tienen sus biosimilares. Otro gran grupo de estrategias terapéuticas que también está pisando fuerte son los antibióticos, como el metronidazol, la ciprofloxacina y la vancomicina. Y luego estrategias mucho más especiales, como la ciclosporina, el tacrolimus, la talidomida, la heparina, y estos nuevos biológicos que de todas maneras ya están incorporados en las guías, como son el vedolizumab, el golimumab y el ustekinumab, y no menos como para tener en cuenta el trasplante fecal. ¿Cuáles son nuestros objetivos cuando elegimos terapéuticas? Siempre tenemos que buscar aquellas que sean seguras y eficaces, que les permitan crecer de manera armónica para reintegrarse así a su vida habitual. Esto pretende, de alguna manera, resumir todas las consideraciones que tenemos que tener en términos de extensión, severidad, score clínico. Y siempre hay que recordar que en estas enfermedades la evaluación del intestino medio es sumamente importante,
¿Por qué? Porque nosotros muchas veces podemos creer que tenemos una colitis ulcerosa y en vez no saber que estamos con un Crohn colónico, y esto es importante a la hora de elegir estrategias o de cambiar estrategias terapéuticas. Desde luego que el uso del score clínico, tanto de la colitis ulcerosa como de la enfermedad de Crohn, en términos de si tengo una forma leve, una moderada o una severa, es muy importante, y que tenemos que tener en cuenta que vamos a llamar remisión cuando el score clínico sea menor a 10, y vamos a decir que hay respuesta terapéutica con la disminución sea de por lo menos mayor a 20 puntos. Los nuevos conceptos en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria es que hay que disminuir la inflamación con una inducción rápida de la remisión para luego mantenerla, lograr la curación mucosa sostenida, reducir el uso de esteroides, que bueno, con la pandemia ustedes saben que esto se ha hecho mandatorio, que es reducir el uso de esteroides, reducir el número de internaciones y el número de cirugía, tratar eficazmente las manifestaciones extraintestinales para así mejorar la calidad de vida del paciente, tanto en el hoy como para el mañana. Como ustedes saben, cada vez más tratamos de individualizar al paciente. ¿Para qué? Para tratar de lograr, de acuerdo al fenotipo del paciente, la curación mucosa, una remisión profunda y así lograr cambiar el curso de la enfermedad. En ese sentido, cada vez tenemos que tratar de pensar cuál es el mecanismo que está en juego para elegir cuál es esta estrategia, ya que no toda estrategia es igualmente efectiva de acuerdo al fenotipo. Entonces, yendo más al centro de la charla de hoy, todos ustedes saben y han aprendido un montón de microbiota, y ya el tema de la microbiota es de todos los días, y sabemos que es importante tener una microbiota diversificada, que la función de barrera intacta que incluye capa mucosa y uniones estrechas indemnes, que es importante la separación entre la microbiota y el epitelio, que es importante tener un sistema inmune innato intacto, y que las células de Paneth son las encargadas de limpiar las bacterias mucosas, y que la respuesta inmune adaptativa no esté activada. Y acá viene uno de los, digamos, centros de nuestra charla, que es el famoso TGF-beta, que es el factor de crecimiento transformante, que tiene un papel importante en la embriogénesis, ocupándose de la reparación de tejidos, participa en la formación de huesos y cartílagos, en el control del sistema inmunitario, cicatrización de heridas y control de la inflamación intestinal. Es por eso que este TGF-beta tiene un rol tan importante. Y resulta que se ha visto que los pacientes con enfermedad de Crohn han perdido la diversidad bacteriana, tienen una disbiosis, hay reducción del butirato y de las bacterias mucosas, hay translocación bacteriana con reducción de los T reguladores, el aclaramiento bacteriano se torna defectuoso, la cascada inflamatoria está muy activada y hay una pérdida del receptor GPR4-3. ¿Cuáles son los factores de riesgo que cada vez más se reconocen en las dietas que la mayoría de nosotros y particularmente los adolescentes consumen? Y es una dieta muy baja en contenido de fibra, con un alto contenido en grasa total, mucha proteína animal, ácidos grasos poliinsaturados,
mucho azúcar refinado, y esto es lo que conlleva a un cambio en la composición de la microbiota, resultando en una disbiosis con alteración de la permeabilidad intestinal, causando una inflamación basal de bajo grado. Entonces, todos ustedes pueden reconocer el alto consumo de lo que uno podría llamar dietas de alto consumo de grasas, como decíamos, a cambio de muy pocas verduras y distintas dietas con más frutas, que es lo que en general sucede. Estas dietas con alto contenido de grasa son los que van a llevar a pérdida en las células caliciformes y una alta permeabilidad intestinal, bajo contenido de ácidos grasos de cadena corta, receptores bajos de butirato y con un CFTR bajo, alterando el ambiente luminal del intestino como terapia adjunta. El ambiente luminal del intestino podría modificarse mediante la alteración del microbioma o la dieta para inducir y o mantener la remisión en pacientes con enfermedad inflamatoria. Este enfoque, que ya está publicado en el 2015, podría tener gran valor como complemento de los agentes inmunosupresores utilizados actualmente, para aumentar así la respuesta y o reducir la dosis del fármaco, o como terapia de rescate para pacientes que no responden o pierden la capacidad de respuesta a los agentes inmunosupresores. Y a mí traigo esta publicación porque me parece que es el otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta, que la alimentación enteral puede no solo ser un inductor a la remisión, sino que puede ser un complemento a las terapias biológicas, o también una alternativa cuando se ha perdido cierta eficacia del tratamiento. Entonces, que también tengamos en cuenta esta evidencia que se está viendo en cuál es el lugar que puede ocupar la nutrición enteral, ya sea exclusiva o como dieta antiinflamatoria exclusiva dirigida. Existe evidencia de estudios epidemiológicos, animales y clínicos que ciertos componentes de la dieta pueden promover o prevenir la inflamación intestinal. La dieta no solo afecta la composición de la microbiota intestinal, sino que también sirve como sustrato para la síntesis microbiana de metabolitos, que a su vez van a afectar al sistema inmunitario de la mucosa. Los microbios también actúan sobre el sistema inmune de la mucosa intestinal a través del compromiso de los receptores inmunes innatos con productos microbianos específicos. A su vez, el sistema inmunitario de la mucosa del huésped fortalece la función de barrera. Por esto es que en las guías ECO-ESGAN de manejo médico de la enfermedad de Crohn pediátrica ya se incluía a la alimentación enteral exclusiva como la primera línea de tratamiento para inducir la remisión en las formas luminales de la enfermedad. En cambio, en aquel entonces decía que la dieta enteral parcial no debía utilizarse como inducción. Y esto es otro concepto en la fisiopatología de la malnutrición y la sarcopenia como indicador de riesgo nutricional en la relación de inflamación, como decíamos, en el músculo, en el hueso y en el tejido adiposo, en relación a aquel que era sano respecto al que tenía enfermedad inflamatoria. La pregunta es, ¿se puede lograr el control de la enfermedad durante un tiempo prolongado?
todos ustedes que están manejando, conocen o están en contacto con estos pacientes han tenido la triste o la difícil situación que los pacientes andan muy bien y de repente empieza a perder eficacia el tratamiento. Y esto suele suceder en el tiempo. ¿Por qué? Porque cada una de las estrategias terapéuticas que estuvimos hablando controla uno de los mecanismos de la enfermedad. Entonces, combinar estrategias terapéuticas puede ser muy recomendable porque estaríamos actuando a distintos niveles y distintas alternativas terapéuticas. Y acá es como en el 2015 hay una publicación que muestra que es mucho más eficaz cuando uno combina un anti-TNF con alimentación enteral exclusiva que si la combina con alimentación enteral parcial. Y en el 2017 ya habla de la nueva estrategia que es combinar la dieta dietaria en forma parcial respecto a la forma de exclusión exclusiva dirigida. Y que esta estrategia puede ser una forma de rescate en aquellos pacientes que habían perdido respuesta al biológico, incluso cuando el biológico había sido optimizado. Entonces, acá ya vamos pensando que no solo la alimentación enteral exclusiva o las combinaciones con dietas de exclusión dirigida o dietas antiinflamatorias para el mantenimiento, sino como una estrategia de combinación cuando se pierde eficacia. Entonces, la terapia altamente efectiva para inducir la remisión en la enfermedad de Crohn y que estas combinaciones muestran tasas de remisión entre 60 y 80%. Entonces, cada vez más se va entendiendo la fisiopatología o la patogenia del rol que cumple la dieta en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, es así que un grupo de expertos plantea a la nutrición como una forma terapéutica como primera línea de tratamiento en la inducción de la remisión, pero también en restricciones dirigidas para mejorar la respuesta en quien la ha perdido. En el 2019 es la Sociedad de Nutrición Enteral y Parenteral que también la incorpora en el algoritmo diagnóstico y en el algoritmo terapéutico, ya sea que antes la Sociedad Europea de Alimentación Enteral y Parenteral ya conocía los beneficios de la alimentación como estrategia terapéutica, pero la incluye en el algoritmo terapéutico. Y es así que en el 2020 hay un nuevo trabajo donde muestra que cuando uno combinaba biológicos con alimentación enteral, la tasa de remisión respecto a quienes no habían hecho esta combinación era el del 70.5 versus el 53.8%. Este esquema pretende de alguna manera ser una especie de resumen de lo que estamos hablando en relación a lo que es la virulencia y la patogenicidad, la translocación mucosa y la disbiosis en relación al uso de la nutrición como estrategia terapéutica. Ustedes saben que
históricamente lo que se utilizó es la inmunosupresión, ya sea con corticoides y tiopurinas, después aparecieron los biológicos, ahora hay nuevos biológicos, pero lo cierto es que, como decíamos, muchas veces estos incluso nuevos biológicos, que cada vez hay más y mejores, de todas maneras pareciera que en algunos pacientes esto no alcanza para una remisión sostenida en el tiempo. Las drogas no son tan efectivas y la enfermedad progresa a pesar de nuestros óptimos y muy buenas elecciones terapéuticas. Entonces, ¿qué es lo que podemos cambiar? Visto que muchas veces los biológicos, que son excelentes, que logramos, pero en el tiempo pareciera que no son sostenidos. Entonces, cambiar el ambiente, por ejemplo, con la dieta, podría ser de alta utilidad. Y así es como aparecieron la nutrición enteral exclusivas o las dietas de exclusión dirigidas. ¿Y qué es lo que se busca? Justamente disminuir aquellos componentes de la dieta que pareciera y que han demostrado que tienen actividad inflamatoria per se. Como dijimos, las dietas ricas en grasas, como podría ser el gluten, que aumenta la ruptura de las uniones estrechas y aumentaría la inflamación. ¿Y qué alimentos serían los que podrían actuar como gatillo? Los emulsificantes, las maltodextrinas y la caragenina. Entonces ustedes acá pueden reconocer muchos de los alimentos que se consumen en grandes cantidades, particularmente en los jóvenes, y en las dietas que, digamos, uno las podría considerar como que promueven la inflamación, como son como muchos dulces, muchos helados, muchas gaseosas y comidas rápidas. Estas dietas bajas en frutas, vegetales y granos refinados son las que justamente actúan erosionando la barrera colónica, promoviendo traslocación epitelial y así una colitis severa con patógenos entéricos como el Citrobacter rodenti. Entonces, la propuesta, como ustedes se imaginarán, es tratar de cambiar este paradigma hacia unas dietas saludables. Y así es como aparecieron estudios comparando dietas parciales contra nutrición enteral exclusiva, versus, por ejemplo, en el 2019, ustedes habrán escuchado mucho hablar de este doctor Levin, que justamente muestra que la dieta de exclusión dirigida incluso podría ser más eficaz que la nutrición enteral exclusiva, y ustedes se podrán imaginar también por qué. Es porque uno de los grandes problemas de la nutrición enteral exclusiva es la compliance o la capacidad de acompañamiento, que muchas veces se hacía muy difícil. Entonces es así que han aparecido distintas alternativas desde el punto de vista de dietas antiinflamatorias, ya que pareciera, como les decía, que lo que ha cambiado en el tiempo es que vamos conociendo y reconociendo a cuáles serían los gatillos alimentarios. Entonces las dietas muy ricas en mucha proteína, con mucho grupo M, azúcares refinados y grasas trans, no serían los recomendables, y así como las dietas bajas en fibras, en frutas y en vegetales, y bajas en ácidos grasos con omega 3. Entonces la propuesta es en aquellos que han perdido en efectividad terapéutica, en inducir la remisión y curación mucosa, podemos combinarlos también acompañando a los biológicos.
¿Cuándo usarla? Hoy en día la idea antes era que solo se utilizaba en las formas inflamatorias y hoy en cambio ya se ha visto que se puede usar en cualquier localización en las formas inflamatorias, pero también en las formas estenosantes y en las formas penetrantes. Estas son unas de las alternativas conocidas, básicamente que es disminuir las maltodextrinas, las carageninas, los sulfitos. Esta es una de las estrategias que ustedes habrán escuchado hablar, que es el Modulife, que es una dieta de exclusión dirigida con pasos por semana, que está combinado con una fórmula específica que tiene en su composición el TGF-beta. Entonces, pero esta no es la única estrategia terapéutica, puede haber otras estrategias, esta es la más conocida, la más difundida y por otra parte, en nuestro caso, la que mejor manejamos. Pero como ustedes saben, justamente los dos trabajos que fueron seleccionados de investigación justamente es el uso de las dietas antiinflamatorias como estrategias terapéuticas. Entonces, un poco para ir cerrando, esto es una revisión de cuál es el futuro en esto y obviamente que seguir conociendo y encontrando cuáles son las ventajas. Entonces, tenemos mayores tasas de remisión, sumar beneficios a la terapia biológica, incluso en aquellos que han perdido respuesta, curación del revestimiento del tracto intestinal, mejoría nutricional global, aumentar de peso, recuperar talla, aumento de la masa muscular, mejorar la salud ósea, ahorro de esteroides y finalmente, y no porque esté al final sea menos importante, es segura, no tiene efectos adversos como tienen todas las otras terapéuticas con medicamentos. Muchas gracias, obrigado. Y acá hay algunas fotos lindas de los Young Lasban en distintos momentos. Elegí las del último que estuvimos juntos en Puebla y esta última reunión en Quito, de alguna manera para representar a este grupo de jóvenes que cada vez es más fuerte, más consolidados, y no ir olvidando que el 4 al 7 de diciembre del 2024 estaremos todos juntos en nuestro mundial donde Latinoamérica y Latino e Iberoamérica son los dueños de casa. A mí me hicieron llegar algunas preguntas, pero puedo dejar abierto a que cada uno diga lo que le parece. No necesariamente tienen que ser preguntas, pueden ser también comentarios, porque acá hay mucha gente que tiene experiencia y a mí me gustaba hacer el primer comentario de que me encanta que haya 100 personas a esta hora de un jueves hablando y tratando de aprender juntos y compartir un momento lindo entre todos. Así que Lore, creo que estás de directora de orquesta, así que go ahead. Mucho. Bueno, muchas gracias. La verdad que yo también estaba mirando la cantidad de gente conectada, así que agradecerles a todos. La verdad que nosotros lo pensamos como una manera de hacerlo, consultas prácticas en el consultorio. Hicimos llegar estas dudas a nuestros compañeros y por eso te mandamos esas preguntas. También hay preguntas de la gente que está escuchando, así que si querés, Marina, vamos mechando entre todas. Nuestros compañeros por ahí un poco estaban como muy atentos o con muchas dudas sobre los biológicos, el tratamiento con biológicos en las enfermedades inflamatorias, y bueno, nosotros al ser un grupo joven, también por ahí un poco pensándolo en la experiencia de ustedes, y que a uno le cuesta a veces poner un biológico solo, entonces, ¿cómo decidir a qué paciente ponerle el biológico?
en qué momento, cuál elegiría para poner infliximab o adalimumab, qué reparos tomarían para comenzar con un biológico en un paciente con Crohn. Bueno, muchas gracias. No puedo dejar de comentar que en este grupo de Young, Lasban, veo que está muy Young como es Néstor Litwin, otra Young, Clara Jasinski, veo a Raquelita, veo que ustedes tienen una convocatoria muy alta que ha llegado a todas las latitudes, así que los felicito porque realmente es fantástico esto, y un abrazo muy grande a alguna gente con la que compartimos el fanatismo por estas enfermedades de hace mucho tiempo. En relación a los biológicos, sí, a uno siempre cuando tiene que indicar un inmunosupresor o un inmunomodulador en un chico que está en pleno desarrollo, le da un poquito de susto, porque uno sabe que está interfiriendo con la inmunidad de ese paciente. Lo cierto es que estos biológicos están mucho más específicos, y uno, en vez de perderle el miedo, tendría que empezar a tener más miedo al uso de los corticoides, que sí bajan la inmunidad de manera global, mientras que cuando uno entiende que los biológicos son mucho más específicos y que intervienen en pasos específicos, empieza a perderle el miedo. Realmente, en nuestro caso, digo nuestro porque somos varios los que venimos trabajando en esto hace tiempo, uno cada vez les tiene menos miedo, se siente más cómodo y se da cuenta cuánto mejor le va a los pacientes cuando uno elige rápidamente el biológico. Yo siempre cuento que me quedó muy grabado un congreso de la ECO de hace muchos años ya, que decían que la diferencia uno la hace en las formas moderadas. Es decir, una estrategia agresiva en el sentido sajón de la palabra agresivo, que quiere decir proactivo. Agresivo los hispanos lo entendemos como malo. Agresivo en el sentido sajón es un sentido mucho más proactivo, es decir, no dejar que la enfermedad llegar tarde, es decir, un poco el concepto del step up con el top down tiene que ver con eso, es decir, no ir tarde, llegar tarde, ir corriendo lo de atrás al paciente. Tener el timing con eso no es tan fácil, parece muy fácil decirlo, pero no es tan fácil a la hora de tomar decisiones. Nosotros en nuestro grupo muchas veces tenemos discusiones bastante fuertes en este sentido, porque a veces uno se siente más cómodo ir como más tímidamente y decir, bueno, le ponemos un corticoide, ¿y por qué no le ponemos una tiopurina? Y después vemos. Y algunos de nosotros, en vez, nos gusta más ser mucho más proactivos de entrada. Y bueno, yo el otro día a alguien le dije, pero no le demos corticoides, directamente vamos al biológico. Me mira, no le vamos a dar, y si el fin de semana está mal, le dije, cierren los ojos y confíen. Pero bueno, no es fácil, uno tiene muchos años y mucha confianza con el corticoide, y le parece que como es una pastillita muy conocida, en vez de ponerle algo que es inyectable, ya es como que hasta eso hace la diferencia, internarlo, infundirlo, puede no sé, nos parece que los corticoides son unos amigos de toda la vida,
Pero bueno, son unos amigos de toda la vida que nos emborrachan y nos hace acostarnos a las 4 de la mañana y poder manejar borrachos. Es decir, porque son amigos de toda la vida no quiere decir que son mejores. Cuando nosotros realmente entendamos que las muertes, cuando uno estudia y ve la morbimortalidad, los estudios de morbimortalidad en enfermedad inflamatoria están asociados a uso de corticoides, no de los biológicos. Y cuando uno está viendo cáncer vinculado a enfermedad inflamatoria, es con tiopurinas, no con biológicos. Entonces, me parece que tenemos que empezar a hablar de mitos y realidades. La realidad es que ha sido exactamente al revés de lo que nosotros imaginamos. Los corticoides son mucho más peligrosos, mucho más de riesgo que usar bien un biológico en tiempo y forma. El tema es eso, es cuándo es el momento. Y el momento es las formas moderadas. Yo siempre digo, en una forma leve no pasa nada, en una forma severa tampoco pasa nada, porque está muy, muy claramente establecido cuál es la normativa. El problema está en el paciente que tiene un PUCAI, un CDI de 32, 35, 40, porque ya cuando se acerca a 60 también es bastante más fácil. El problema está ahí. Y yo me gusta contar una paciente que en realidad de hace poco, que yo le diagnostiqué casi de casualidad una enfermedad inflamatoria con una calprotectina, hablando de calprotectina, y me encantó Michelle y todo el trabajo que están haciendo con la calprotectina, un marcador que no está suficientemente remarcado, que es un marcador no invasivo, y que eso en pediatría vale un montón. El hecho de, esta chiquita tenía mucho dolor abdominal y un helicobacter, y se me ocurrió, porque le dolía mucho la panza y era un poco flaquita, pedirle una calprotectina, y la calprotectina de inicio fue de 250, y entonces por eso empezamos con mesaracina, después no anduvo bien, le pusimos un corticoide, no anduvo bien, dijimos vamos al biológico, el biológico no respondió, se las hago corta, hoy está con vedolizumab. Y esto es el mejor ejemplo de cómo de alguna manera la modalidad Step Up puede hacer que uno vaya quemando biológicos sin darse cuenta y en un breve tiempo quedarse con pocas estrategias terapéuticas. Entonces... Claro, eso lo pensamos mucho en el sentido que, perdón, Marina, pero justo esto que decís me parece re importante, porque muchas veces cuando hacemos transición decimos qué colon o qué estrategia le dejamos a los adultos. Si ya no tiene infliximab, no tiene adalimumab, y ya empieza con vedolizumab a los 6 años, si bien obviamente van a salir nuevos biológicos, pero es muy importante esto que está diciendo. Bueno, ¿qué otras preguntas o comentarios? Lo otro que querían consultarte era si adicionabas inmunomodulador y por cuánto tiempo. Ustedes, los que me conocen más, saben que yo soy muy poco amiga de los de las tiopurinas, por experiencia, no porque las hemos usado durante mucho tiempo, pero bueno, la experiencia ha mostrado que la posibilidad de linfoma es más alta, particularmente con las tiopurinas. Entonces, contestando la pregunta, sí se usa combinada por 6 meses a 1 año, y la otra utilización que no se sabe exactamente por qué, pero lo cierto es que el fenotipo de colitis ulcerosa con enfermedad hepática, las tiopurinas no está descrito
que hayan tenido asociación de linfomas ni tampoco de linfoma T hepatoesplénico. Entonces, yo les diría, ¿cuándo tiopurinas? Nunca en un adolescente varón, en eso sí soy muy rigurosa, porque el linfoma T hepatoesplénico fue descrito en adolescente varón, y entonces en eso soy bastante rigurosa, pero sí para combinado con el Inflixi, particularmente porque no tiene sentido con el adalimumab, para que no haga rápidamente anticuerpos, pero no más de un año. Perfecto, perfecto. Y te cuento y las en el preguntas. caso, para que por si me quieren preguntar, en el caso de que es varón, o en el caso de que también uno puede ver qué tipo tiene, digamos, puede hacer una fenotipificación de la tiopurina, a ver si es un wild type o no, pero digamos, si uno usa, en realidad uno puede combinar con metrotexate, que es la otra alternativa que uno tiene en algunos pacientes, usar metrotexato en lugar de tiopurinas. Bárbaro. ¿Y ustedes usan metrotexato en el consultorio? Lo hemos usado en varones justamente para hacer tratamientos combinados. Acá me preguntaba si, espera que hay una pregunta en el chat que la quería contestar en relación a esto. De tiopurinas en adolescentes varón, nunca ni siquiera asociado a Inflixi. En realidad, en adolescente varón lo usamos como los norteamericanos asociados a metrotexato. Perfecto. Digamos, estas son medidas de seguridad, está muy descrito, no es que lo digo yo porque tengo miedo, está lleno de reportes, es decir, si uno lee, digamos, bibliografía, esto está muy, muy demostrado, y quienes pusieron esto en el tablero es porque se le murieron pacientes. O sea, estas advertencias nacen de tristes experiencias. O sea, no es que, la verdad que es una lástima no tener que usarlos, pero bueno, después que a uno se le muere un paciente, esto es como claro. El que se quema con leche y ve una vaca y llora. Esa es mi experiencia con las tiopurinas. Yo no me puedo olvidar tocarle la panza a una paciente mía que estaba tomando acetoprina y volví de un congreso y tenía la panza de un tumor inmenso, durísimo, y no lo voy a olvidar nunca. No, claro, claro. Y otra de las preguntas era los nuevos biológicos, si utilizan otro tipo de biológicos además del infliximab y del adalimumab. A ver, nosotros ya tenemos experiencia y de hecho la llevamos a Quito con Vedo, ya tenemos 6 pacientes en los cuales usamos vedolizumab y nos ha ido en 5 muy bien. Lo que hay que saber es que es un biológico que demora más en ser efectivo, y además cuando es un segundo biológico es más lento que cuando uno lo usa como primer biológico. Entonces, lo cierto es que uno tiene que tener mucha paciencia, y la pregunta del millón es ¿qué hace uno en ese tiempo de paciencia? Es decir, ¿qué hace uno? Una de las estrategias, y esto ustedes también lo habrán leído, lo habrán visto, es combinarlos. Es decir, por ejemplo, hacer Inflixi y Vedo durante un tiempo, porque todos sabemos un poco lo que el camino está mostrando, es que es actuar en distinto nivel, digamos, de cascada inflamatoria. Es decir, un anti-TNF en la cascada del 15, el 17 y demás. Entonces, uno puede mezclar un anti-TNF con un Vedo o con un Ustequi, o, digamos, si uno esto le da como preocupación, nosotros lo hemos hecho en Inflixi con Vedo combinado, lo hemos usado y la verdad que nos ha ido bien.
no por tiempos prolongados, pero hasta que uno tiene la sensación que está respondiendo, y ahí es clínica, laboratorio, calprotectina, pero digamos, también uno puede echar mano de antibióticos, también puede echar mano del corticoide por tiempo muy acotado, como si fuera Claro. un mes, hasta que uno hace el switch. Para hacer ese puente con corticoide. Sí, sepan que cuando uno habla de tiempos prolongados, estamos hablando de meses. Entonces, tampoco podemos dejar a nuestros pacientes meses con corticoides. Claro. Entonces, ahí te preguntan, sí, ¿cuánto tiempo se usan? ¿qué? Combinados. ¿Los nuevos biológicos no sé, o los biológicos en general? No sé si Gabriela querés ahondar. No sé si cuánto tiempo se usan Yo ya unidos, tengo pacientes que tienen años, por ejemplo, yo misma me sorprendo porque tengo la suerte que peino bastantes canas, entonces tengo varios que ya llevan años con biológicos y me sorprendo que llevan 5 años, 6 años, 7 años con muy buena, realmente con una calidad de vida que nunca se tuvo antes en pacientes con estas enfermedades. Esto es lo que es realmente los que tenemos más tiempo, vemos cuál distinta es la calidad de vida de un paciente que ha andado bien con un biológico y que por ahí se tiene que hacer una infusión cada 2 meses y no toma ningún medicamento. Ustedes no saben lo que es tomar 6 a 8 pastillas todos los días durante años. Tampoco eso. Yo me acuerdo que siempre me preguntaba, ¿cómo es eso de sentirse sano si uno todos los días tiene que tomar 6 a 8 pastillas? ¿Qué le pasa a uno en la adolescencia? Y lo que le pasa a la adolescencia es que dejan los tratamientos, inevitablemente. En la rebeldía propia de un adolescente o de un joven, lo habitual es que abandonen los tratamientos. Llámese tiopurina, llámese mesalazina, llámese lo que se llame. Y esto también hay otro componente, es qué pasa en aquellos pacientes que tienen otros problemas como discapacidades o problemas psiquiátricos, cómo manejar estas variables y qué elecciones terapéuticas cuando hay un entorno de baja seguridad. Claro. También te consultan desde qué edad han usado biológicos. ¿Desde qué edad? ¿Cuándo los biológicos? ¿Desde qué edad de vida del paciente, supongo? Nosotros tenemos pacientes con biológicos desde el año. Bien. Bárbaro. Y al principio hacían unas consultas, te preguntan qué explicación hay con respecto a la dieta polimérica, tomando en cuenta que la mayoría cuentan con maltodextrina y sacarosa como edulcorante, entre otros componentes que no son los más saludables. Obviamente que esta es la fórmula que hay y que seguramente saldrán otras fórmulas y digamos, esta fórmula tiene, la fórmula que se usa, hubo otra fórmula también, que no sé si todos la recuerdan, que se llama Alicalm, que también estaba diseñada con este mismo criterio, de una fórmula, digamos, con una combinación de grasas, y lo importante es este que se llama el TGF-beta, que es un componente antiinflamatorio per se. Es decir, yo creo que se va a ir avanzando en el concepto. Lo más importante que todos tienen que tener es que no se usa dietas elementales, que eso es muy importante como concepto, que es una dieta polimérica. ¿Y por qué es esto importante? Porque la pueden tomar, no se necesita sonda. Es decir, uno de los grandes problemas que teníamos antes es que todas las fórmulas que estaban de alguna manera conceptualmente indicadas o
o que tenían sentido, y todos ustedes las habrán usado, requerían de que el paciente estuviera sonda. Y ya eso complica un montón. Esa estrategia terapéutica, si un niño o un adolescente, su forma de tratamiento es con una sonda puesta, su calidad de vida está afectada. Lo bueno de estas nuevas estrategias nutricionales es lo que se llama compliance, es la posibilidad de llevarla adelante en una vida normal. Yo hoy, porque todavía estoy en mi consultorio, estoy acá con ustedes después de un largo día de consultorio, a un paciente que está con un biológico, le propuse justamente empezar con una alimentación enteral, pero alimentación enteral con dieta de exclusión dirigida y fórmula. Y mi negociación fue muy fácil. Y el chico me miró y me dijo, me gusta lo que me estás diciendo. Le digo, mirá, no es tan difícil. Las cosas que no vas a... Y estás en adolescente, estás por antes de tu empuje puberal. Y yo le digo, esto es como si vos estás construyendo un edificio. Vos si vas a construir tu casa, ¿con qué la vas a construir? Con los mejores materiales posibles. ¿Qué cimientos le vas a poner? Los mejores cimientos posibles. Y entonces yo te estoy proponiendo que en vez de comer comida chatarra, que vas a hacer que tengas unos músculos horribles y unos huesos todos deficitarios, ¿qué vas a hacer? Vos vas a querer tener los mejores músculos y tus mejores huesos para estar más competitivo en la vida. Y me dijo, ¿sabes qué? Tenés razón. Qué divino, muy bien. Y el doctor Espolidoro pregunta, Marina, explicar mejor el efecto inflamatorio del gluten en pacientes que no son celíacos. No sé si está bien traducido. Vos no te preocupes porque mi portuñol es bastante bueno, así que lo entiendo bien. Y a ver, muchos pacientes, antes de que esto estuviera como mucho más fundamentado, a nosotros nos pasaba que muchos pacientes solitos quitaban el gluten y solitos venían que decían que estaba mejor. Pero yo, honestamente, no creo que es por el gluten en sí. Esto es personal, yo creo que cuando uno saca el gluten empieza a comer mejor, porque al quitar el gluten necesariamente empieza a comer más verdura, más fruta y otros cereales. Entonces todavía la medicina, digamos, estoy hablando de que el que no es celíaco, el que no es intolerante, pero lo cierto es, y la moda que hay ahora entre los jóvenes de comer sin gluten, y todos vienen y te dicen que se sienten mucho mejor, yo lo tomo, es que esos dejaron de comer la cantidad de galletitas, porquerías, dulces, facturas, es decir, no está todavía suficientemente demostrado cuál es el mecanismo por los cuales los que mejoran al quitar el gluten de su dieta mejoran. ¿Es porque quitaron el gluten o porque en realidad están comiendo mejor? No lo sé. Totalmente. Pero lo cierto es que mejoran. Totalmente. Pero lo bueno es que ese quitar el gluten no es el gluten del celíaco que no tiene que consumir nada de gluten, es bajar la ingesta de gluten. Que ese es el concepto interesante, que cuando uno baja la ingesta de gluten, indefectiblemente come mejor. Y lo mismo se está viendo en los pacientes de intestino corto. Lo escucharon los otros días, no sé si todos estuvieron los sábados escuchando las buenísimas charlas, pero eso también tiene que ver. Es justamente, creo, porque hay otro mecanismo que hay que tener en cuenta. Totalmente. Si querés, cerramos con esta pregunta, Marina, ya es tarde, y la verdad que vos estás todavía en tu consultorio. Julieta Venturini pregunta, en un paciente con enfermedad de Crohn ileocolónica,
con biológicos, con adalimumab, con estenosis, con bajo peso, con pseudoobstrucción, que podría ser causa de inflamación por exacerbación de su enfermedad. ¿Qué opina de mantener el biológico, pero hacer un puente con corticoide para desinflamar muy breve y alimentación enteral, en caso de que tolere la Viora? A ver, a mí me parece que cuando se hizo una estenosis, la estenosis está hecha, no va a retrogradar. Empecemos por ahí. Uno lo que tiene que tratar es de que no hagan nuevas. Y por otro lado, tenemos que hacer que ese paciente, de alguna manera, esa estenosis o el impacto de esa estenosis no lo siga deteriorando. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo hizo esa estenosis? Si la hizo en el medio del tratamiento biológico, pero desde luego que más allá de todo, obviamente que buscar una estrategia enteral es un complemento muy importante, y luego habrá que ver qué es lo que uno hace con el paciente, en el sentido de que yo tenía mi paciente con evolución más tórpida, justamente es uno que ha hecho estenosis tras estenosis, a pesar de tratamientos biológicos, a pesar de todo, porque esa es una forma de la enfermedad. Entonces, por ahí ese paciente uno tiene que decir, es alimentación. Primero, quizás en una etapa muy aguda hay que hacer parenteral, después resolver eso y pasar a enteral y ver si el biológico que uno había elegido era el correcto o hay que cambiar también de biológico. Pero desde luego que la estrategia nutricional es esencial. Claro, claro, por supuesto. Así que bueno, yo la verdad agradecerte un montón, Marina, por la paciencia, por haber estado hasta esta hora con nosotros, agradecerle a todos por haberse conectado. La charla fue excelente, yo la verdad seguiría escuchando, me fascina el tema, pero bueno, gracias por todo. No, y por estar bueno, hasta esta hora somos un montón, sí, así que felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias a todos, nos vemos el próximo jueves. Chau, chau.